¿Seríamos capaces de arriesgar nuestra vida por hacer lo correcto? En este narramiento veremos a un par de individuos arriesgar su vida detrás de un tren que se encuentra fuera de control y que transportaba sustancias tóxicas con el único objetivo de evitar que este cause un desastre y que ponga en riesgo la vida de todo un pueblo. Y esta, mis queridos amiguitos, es la historia que nos cuenta la película Imparable. Antes de iniciar, y por el amor de Cristo, suscríbanse. Sí, besitos. Nos presentan a Will, un padre de familia que al parecer está pasando por una etapa difícil en su matrimonio, y luego conoceremos brevemente a Frank, que es con quien estaría trabajando Will. Un poco de tensión entre los antiguos y los nuevos empleados, ya que hay una dinámica entre los antiguos trabajadores y aquellos que son nuevos porque forman parte de un sindicato. Pasaremos brevemente a ver el patio de maniobras Fuller en Pensilvania, donde le indican a un par de trabajadores que despejen una de las vías, ya que tendrán alrededor de 150 estudiantes visitándolos en una excursión sobre seguridad ferroviaria. Repasaremos brevemente con Frank y con Will los detalles de su día de trabajo, y mientras tanto veremos que los encargados de despejar las vías deciden no conectar los frenos de aire del tren que tienen que mover, ya que es una tarea tan sencilla que esto no debería ser un problema. Frank le va explicando a Will que tiene una sola regla, y es que si va a hacer algo, que lo haga bien, y que si no sabe cómo hacer algo, pues que le pregunte, y que de igual manera si necesita algo de él, pues que hable como un maldito hombre, coño. Perdón, me emocionó un poco ahí. Seguimos. Frank le dice esto a Will, ya que el responsable del tren, una vez inicien su recorrido, sería Will, y que Frank sería simplemente el conductor. Aquí nos presentan de manera muy sutil la falta de experiencia de Will, a diferencia de la vasta cantidad de experiencia de Frank. Y mientras vemos a Frank y a Will partir, también veremos a los encargados de despejar las vías haciendo su trabajo. Estos no logran cambiar la alineación de una de las agujas a tiempo, lo cual impediría que el tren que tienen que despejar quede en la vía correcta. ¿Y por qué? Porque como no tienen conectados los frenos de aire, tomaría más tiempo del necesario para frenar, por lo cual el conductor decide poner el tren en conducción automática y bajar del tren para cambiar la dirección de las agujas. El encargado de cambiar las agujas le dice varias veces que regrese al tren, pero este no hace caso y continúa con lo que ya tenía pensado. Mientras lo vemos continuar con su travesía, nos dejan saber que el tren pasa del control automático a su máxima potencia, lo cual desactiva unos frenos independientes que tiene el control automático. Y justamente aquí, mis queridos amiguitos, inicia nuestra queridísima travesía. Veremos al conductor tratar de alcanzar el tren, pero lamentablemente parece que no logra hacer nada bien. Una ligera dinámica entre Frank y Will sobre cómo los viejos tratan a los nuevos, y específicamente cómo los viejos perciben la llegada de los nuevos como sus posibles reemplazos. Veremos a Connie, la cual es la encargada de dirigir los trenes, y le darán un resumen de lo ocurrido, dejándonos saber que no solamente el tren va sin conductor, sino que también va en vía contraria en la línea principal de tránsito de todos los trenes. Connie no pierde ni un segundo y se prepara para contactar a los corporativos, pide todos los detalles sobre la carga que tiene el tren y pone en marcha un plan para detener y prevenir que el tren cause problemas irreversibles. Dentro de esos planes de prevención, veremos que Connie contacta con un soldador de confianza y le deja saber que tiene un errante y que necesita que éste haga un cambio de agujas para que el errante pase de la línea principal hacia la línea alterna, y este no pierde ni un segundo y sale de inmediato. Mientras tanto, veremos cómo Frank y Will se van familiarizando un poco más el uno con el otro. Nos dejan saber que Will es nacido y criado en Stanton y que está casado, pero se encuentra actualmente en una situación un poco complicada. Frank, por su parte, le deja saber a Will que estuvo casado y que tiene 2 hijas, las cuales trabajan en Hooters. Así mismo se puso Will. Se ríen un poco sobre el asunto y veremos que Connie está tratando de contactarse con los corporativos, pero no logra obtener una respuesta. En ese proceso vemos que tienen una visita de un inspector federal de seguridad que se encuentra en el lugar para darle una presentación a los niños que van por la campaña de seguridad ferroviaria. A Connie este señor no le agrada mucho, pero más adelante nos dejarán saber su valor. Veremos que el soldador se encuentra esperando el tren, pero con lo único que se encuentra es con el par de individuos que no pudieron detener el tren. Aquí le informan a Connie y esta pasa a darse cuenta que no es un errante, sino que está a toda velocidad. Connie se recompone y le ordena a los que cometieron el error que traten de alcanzar el tren
y le indica al soldador que continúe por la vía principal. Nos ponen en tensión por un momento, pero vemos que los niños están a salvo. Connie se contacta con las autoridades y aquí nos explica la importancia de tener los frenos de aire conectados, ya que el conductor debe activar unos frenos de manera periódica o los frenos de aire se activarían de manera automática y esto frenaría al tren, pero como sabemos estos frenos no fueron conectados. Connie le indica al oficial que necesita su ayuda enviando oficiales y patrullas a cada cruce y aquí nos dejan saber que todavía no saben cómo van a detenerlo. Mientras tanto veremos a los que no pudieron detener el tren tratar de subir a él para esta vez detenerlo de una vez y por todas, pero como siempre este par de individuos no logra hacer nada bien. Nos muestran una ligera dinámica entre Frank y Will, donde vemos que Will ha enganchado vagones de más. Frank le hace saber a Will su error y hablan brevemente sobre las consecuencias que pueden tener este tipo de errores, ya que le pueden costar su trabajo o la vida, y todo esto mientras reciben las informaciones sobre el errante y que deben salir en el apartadero más cercano para evitar cualquier inconveniente. Las noticias finalmente inician con los informes a nivel nacional y por fin vemos a los operativos ponerse en contacto con Connie. Aquí veremos que el tren lleva como carga unas sustancias muy tóxicas y que son bastante inflamables. Connie le pregunta a su superior cómo se manejaría el asunto, a lo cual este le contesta que él se pondría en contacto con las autoridades para manejar el asunto y que ella quedaría fuera de esas coordinaciones y que simplemente será informada. Nos dejan saber claramente que hay 173 cruces en la vía por la cual transita el tren, que este tren mide alrededor de 800 metros de largo, que lleva 8 vagones con químicos altamente peligrosos y 19.000 litros de combustible diésel. Connie le explica a su superior que hay un tramo de la vía que está completamente despoblado, pero que luego de ese tramo todo lo que hay es un pueblo tras otro. Aquí nuestro corporativo le pregunta a Connie que si ella está sugiriendo que descarrilen el tren, a lo cual Connie le responde que absolutamente sí y que lo hagan mientras aún puedan. Connie le deja saber muy claro al corporativo que ella entiende el inmenso costo que esto supone para la empresa, y aquí nuestro queridísimo corporativo nos deja saber bien claro que no van a hacer eso de ninguna manera, y menos mientras él entienda que todavía pueden detener el tren. Vemos brevemente que el soldador presencia la potencia con la que el tren va en la vía, mientras Frank informa que por la cantidad de vagones que llevan no van a caber en el apartadero al cual se dirigían. Aquí Frank le da una clase de experiencia a Will y les informan que debido a la distancia que les falta deben aumentar la velocidad. Frank se sorprende que el errante todavía sigue en la vía principal, pero le dejan saber bien claro que ya no es un errante y que está en su máxima potencia. Frank toma la decisión de continuar el recorrido para poder llegar a su nuevo destino y nos recuerda brevemente que los errores se pagan con un despido o con la vida. Mientras tanto, los ejecutivos van analizando las pérdidas que tendrían al descarrilar el tren y resulta ser que estarían perdiendo nada más y nada menos que alrededor de 100 millones de dólares. Coño, y así ustedes no se quieren suscribir a este canal, haciéndome perder una cifra casi similar. Suscríbete, fatal. Seguimos. Nos siguen informando sobre las pérdidas que tendría la empresa, pronosticando que las acciones podrían caer de un 30 a un 40%, por lo cual decidirían intentar detener el tren. Todo esto mientras nos dejan saber que nuestro querido tren va a una velocidad de unos 114 km por hora. Connie recibe una llamada de los corporativos para verificar que todos los cruces en la vía principal estén cerrados, y mientras tanto se van poniendo en marcha todos los preparativos para detener el tren. El soldador pide una escolta de la policía para mantenerse en la ruta principal y poder seguir el tren, mientras Frank recibe una llamada que confirma que cuando se hicieron los cálculos realmente no habrían cabido en el apartadero que decidieron obviar. Y es por eso, mis queridos amiguitos, que el dicho popular de que el diablo sabe más por viejo que por diablo es más dicho que popular. Seguimos. Las noticias siguen cubriendo lo que ocurre y por fin nos revelan cuál es la maravillosa estrategia que diseñaron los corporativos. Intentarán que una locomotora se ponga al frente del tren para que mientras la locomotora ataja el tren vayan frenando, logrando así que la velocidad reduzca y que el personal entrenado descienda desde un helicóptero en el tren y pueda controlarlo una vez en la cabina. Desafortunadamente, esta estrategia no funciona y deja inconsciente al personal entrenado. Recurren a una segunda táctica para sacar el tren de la vía principal, pero debido a la velocidad que este iba tampoco funcionó. Y en esta ocasión desafortunadamente termina desviviendo al conductor de la locomotora. Frank se pone en contacto con el control para saber el paradero del tren y les informan que están bastante cerca. Aquí, mis queridos amiguitos, tenemos una carrera contra el tiempo. Frank le agrega un poco de drama a la situación llevando a sus hijas para decirle que las ama. Frank lo que se está asegurando por si acaso.
y Will le pregunta a Frank que por qué frena antes de tiempo, a lo que Frank le vuelve a recordar a Will quién de los dos es que tiene la procedencia de la tribu Mandingo. Un poco de tensión mientras logran evitar colapsar con el tren, bueno, colapsar completamente. Le informan a Frank que van a intentar descarrilar el tren. Y Frank le explica a Will que ellos pudieran parar el tren si se logran acoplar en reversa y tirar en el sentido opuesto. Will le dice a Frank que si el descarrilador funciona, van a ser un desastre sobre otro desastre. Pero Frank sabe que a esa velocidad y con el peso que lleva el tren, esa estrategia de descarrilarlo no va a funcionar. Will no está de acuerdo en ir, pero Frank lo convence cuando le dice que hay muchas probabilidades de que este tren llegue a Stanton, donde viven actualmente su esposa e hijo. Connie se pone en contacto con Frank para saber si ellos están bien y Frank le informa a Connie su estrategia, donde también le informa que los corporativos decidieron descarrilar el tren. Connie no se lo cree y contacta con los corporativos para momentos después volver a contactar con Frank y dejarle saber que otra vez Frank tiene toda la razón. Bueno, y también para que los corporativos hablaran con Frank. Aquí se ponen a debatir sobre las teorías y el costo catastrófico que tendría todo si las cosas no funcionan y el tren llega a Stanton, y Frank les vuelve a repetir que la táctica para descarrilar al tren no va a funcionar. Connie le dice a los corporativos que mantengan a Frank persiguiendo el tren como un plan alternativo, y aquí nuestros corporativos explican que no piensan arriesgar más personal o recursos de la empresa porque un conductor de tren quiera hacerse el héroe, y amenazan a Frank con despedirlo si este no se detiene de inmediato. Frank no tiene más opción que contestar que hace bastante rato ya lo habían despedido. Frank le aclara al corporativo que ya lleva 72 días cumplidos desde su preaviso de 90 días, el cual lo obliga no solamente a retirarse forzosamente, sino también con la mitad de los beneficios. Y aquí, mis queridos amiguitos, surge la misma pregunta que teníamos al principio. El corporativo le pregunta a Frank que si este está dispuesto a arriesgar su vida a tan solo 3 semanas de jubilarse. Y Frank le contesta que no lo hace para nada por ellos, mientras Will continúa apoyando a Frank con la persecución del tren y Connie se suma a ellos. Terminan la llamada con los corporativos y Frank le pide a Connie que los mantenga informados sobre la velocidad y ubicación del tren. Por fin veremos cuál es la situación actual del matrimonio de Will, y Will nos cuenta que encontró a su esposa enviándose mensajes de texto con alguien. Se puso un poco curioso y le preguntó varias veces que con quién ella hablaba, y ella simplemente decía que con nadie. Will pensaba que era con un viejo enamorado que tenía su esposa, el cual es policía, y en el momento que la esposa decidió dejar la discusión, Will la sujetó por el brazo. Hey, que quede claro, Will nunca la golpeó. Le amagó, fue. Quien debería golpearte soy yo a ti, fatal del diablo, por no suscribirte. Suscríbete, fatal. Seguimos. Will en su ataque de celos le hizo una visita al enamorado de la esposa con pistola y todo, y le dijo al susodicho que se alejara de la esposa y que se buscara una nueva amiga. Pero lo más gracioso de todo esto es que con quien la esposa de Will estuvo escribiéndose todo este tiempo fue con la cuñada de Will. Y nada, le pusieron una orden de alejamiento a Will, y Frank vuelve a usar la experiencia y le dice a Will que nunca es demasiado tarde. Las autoridades ponen en marcha una estrategia en la cual le disparan al interruptor de seguridad del combustible, pero fue una estrategia totalmente absurda, ya que el objetivo era demasiado pequeño y tiene un ligero problemita. Y es que ese botón se encuentra justamente al lado del tanque de combustible. Frank y Will se siguen acercando al tren y mientras tanto nos van explicando que el descarrilamiento funcionaría como una pequeña rampa que enviaría al tren fuera del carril, y si esto funciona debemos decirle adiós a nuestros queridísimos Frank y Will. El descarrilamiento no sirve para nada en absoluto y como de costumbre en esta película, pues Frank vuelve a tener la razón. Connie le deja saber al corporativo que observe ahora cómo le van a salvar el pellejo, y así como Will nos compartió sobre sus problemas maritales, pues ahora es el turno de Frank. Frank nos cuenta que su esposa lamentablemente murió de cáncer hace 4 años atrás y que todas las noches al llegar a casa le contaba cómo fue su día, lo que hizo, a dónde fue, con quién se molestó, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí justamente bromea un poco sobre que Will de seguro habría estado en ese relato. Frank nos vuelve a recordar cómo funcionan las cosas y le dice a Will que llame a su esposa, a lo que Will le contesta que lleva 2 semanas intentándolo pero que no obtiene ninguna respuesta. Frank le vuelve a explicar a Will cómo funciona la vida y le dice que recuerde que él es un maldito hombre, coño, y que vuelva a llamar a su mujer, que si es que él no sabe cómo es que funcionan las cosas. Le deja bien claro a Will que es que él se rinde demasiado rápido. Aquí vemos cómo tanto las hijas de Frank y la familia de Will se enteran de las travesías de ambos, mientras nos dejan saber que el soldador continúa persiguiendo el tren.
Mientras todos van aportando informaciones sobre cómo detener el tren, veremos que finalmente Frank y Will se preparan mientras ya se van acercando al tren. Entre señales físicas y la comunicación por radio, vemos que finalmente logran llegar al tren causando un desastre. Aquí veremos las diferentes maniobras que deben llevar a cabo para poder acoplar la locomotora al tren, hasta que Will finalmente lo logra, pero no sin antes llevarse un buen golpe en el pie. Un poco de tensión entre el golpe del pie de Will y su regreso a la cabina, hasta que finalmente regresa y se preparan para continuar con el plan. Nos vuelven a mostrar que se dirigen a una curva en Stanton, la cual puede provocar una catástrofe, y Frank finalmente da inicio a la estrategia para desacelerar el tren. Lamentablemente nos muestran que por el momento esta estrategia no está dando ningún resultado positivo, y nos vuelven a mostrar la curva que puede hacer que Satanás llegue y se los lleve a todos para el infierno. Mientras tanto, veremos a Frank aplicar una técnica que le propuso el inspector federal de seguridad. Dicha técnica sí da resultado, y por fin, luego de varios intentos fallidos, finalmente veremos al tren reducir su velocidad. Frank se comunica con Connie de inmediato, y Connie le dice que ya tienen personal preparado para abordar el tren tan pronto logran reducir la velocidad del mismo por debajo de 30 km por hora. No pasa mucho tiempo antes de que vuelvan a ganar velocidad, y Frank le informa a Connie esto de inmediato. Connie le contesta que máximo deberían tomar esa curva a unos 40 km por hora, a lo cual Frank le dice que lo único que él tiene claro es que él va para esa curva y que sea lo que Dios quiera. A Will se le ocurre una brillante idea, y es usar los frenos de los vagones de carga, a lo que Frank le dice: maravillosa jugada. Y mientras Will se prepara para salir, Frank le dice que se calme y que ahora le toca a él. Frank le deja los controles a Will y sale en su nueva travesía. Lo veremos aplicar los frenos manualmente como conversamos, y vuelven a reducir la velocidad del tren. Frank continuará su recorrido frenando los vagones, y seguiremos viendo cómo continúa un descenso de la velocidad. Connie consulta la velocidad con Will, y Will le deja saber a Connie que han reducido a 53 km por hora. La tensión continúa en aumento, y finalmente vemos que los frenos de la locomotora no logran aguantar y terminan quemándose. Will le comenta a Frank que vuelven a ganar velocidad, y Frank le explica que se mantenga pendiente, pues le va a decir cuándo deben usar el freno independiente. Finalmente llega el momento que tanto estuvimos esperando, y nos preparamos para atravesar la curva. Frank le dice a Will que use el freno independiente tan fuerte como pueda, mientras vemos cómo el tren va tomando la curva y dejando uno que otro material en el camino. Frank le repite de nuevo a Will que use el freno, y finalmente logran encarrilar y atravesar exitosamente la curva. Frank continuará su recorrido para llegar al frente del tren, pero vemos que lamentablemente se le acabó la ruta. Y justamente cuando pensábamos que ya no teníamos más alternativas, llega nuestro soldador favorito para recoger a nuestro queridísimo Will y llevarlo hasta el frente del tren. Frank les dice que continúen, y finalmente vemos a Will completar una vez más la hazaña que le fue asignada. Y aquí, mis queridos amiguitos, por fin podemos celebrar la terminación de tan complicada travesía junto a Frank y Will. Will pudo recuperar a su familia, y mientras el soldador da respuestas a varias preguntas, vemos que a Frank le acaban de decir que si quiere conservar su trabajo aún lo tiene, a lo cual Frank les hizo una ligera sugerencia sobre que le dieran uno mejor. Ese Frank siempre aplicándola. Y mientras los corporativos interrumpen al soldador para que no hable de más, vemos como Connie llega para felicitar y agradecer a nuestros queridos héroes favoritos. Y nada, amiguitos, hasta aquí ha llegado el narramiento del día de hoy. Espérate, Fatal, espérate, no te me vayas todavía, que se me quedaba algo. A Frank lo promovieron y después logró pensionarse con todos los beneficios. Will recuperó su matrimonio y espera un segundo hijo. Connie fue promovida a vicepresidenta de operaciones ferroviarias. El soldado que se comió el parabrisas del tren está vivo y en salud, y el que inició todo este desastre ahora se encuentra felizmente trabajando en la industria de comida rápida. Cálmate, bandido, que todavía faltan las reflexiones. Pero antes de eso, si conoces a algún hijo de perro que no ha visto esta película, compártele este narramiento para que tenga un resumen de ella. Y como siempre, todos podemos interpretar como se nos venga en voluntad cada película, pero creo que particularmente la película presenta la importancia de la coordinación y el trabajo en equipo en situaciones de emergencia, cómo aquellas decisiones individuales pueden tener un impacto de largo alcance y llevar a otras personas a manejar la presión en situaciones críticas, pero sobre todo cómo hay individuos dispuestos a arriesgar sus propias vidas para proteger a otros, previniendo desastres mayores y procurando el bien común. Y nada, amiguitos, gracias por visitar este canal. Recuerda dejar en los comentarios si tienes alguna película a la cual deba yo hacerle un narramiento. Y hasta aquí ha llegado todo por el día de hoy. Saludos cordiales y hasta la próxima.